Ahora resolveremos los ejercicios que se relacionan con la primera parte de esta clase, con las clases de palabras. La pregunta 5 dice, señale la alternativa que contiene más palabras monomorfemáticas, o sea, palabras simples. En la alternativa A, él es una palabra simple, no la podemos dividir, ya expliqué por qué la E no se puede separar de la L, debería estar después para separar indicando masculino, ¿no? En desbordes sí encontramos una división, des es un morfema, borde es otro, de también es una palabra que ya no puede ser dividida en más unidades con sentido, con significado. Los sí los podemos dividir en 3, ríos también se puede dividir en 3, ¿no? La S indica plural, la O masculino, afecto también lo podemos dividir, tiempo pasado y de la raíz de afectar, A no se puede dividir, los sí podemos, centros también y campestres también. Entonces en la A encontramos 3 palabras monomorfemáticas. En la B tenemos nos, esta palabra no se puede dividir, es un pronombre, pero no podemos dividirlo indicando que la S es plural, no se puede dividir. Informó, sí, indica la O, el tiempo, la persona, que no se puede dividir, es un pronombre, es una conjunción, está después de un verbo, cuando el que está después de un verbo es una conjunción, ya es un adverbio de tiempo, no es un adverbio de negación. Recuerden que los adverbios son palabras que no aceptan morfemas flexivos ni derivativos muchas veces. Habrá sí se puede dividir el verbo y su morfema flexivo. Fuga también se puede dividir porque la A indica el femenino, de no se puede dividir, gas ya no lo podemos seguir dividiendo, en tampoco lo podemos seguir dividiendo. Entonces en la B encontramos 7 palabras monomorfemáticas. En la C no se puede dividir, ¿no? Realizará campañas, ¿sí? D ya no podemos dividir, vacunación, sí podemos dividir, vacunación, para no podemos dividirlo, los y niños sí, acá tenemos 3 palabras monomorfemáticas. En la alternativa D, indeci es invariable, no se puede dividir este nombre propio, D es invariable, I es invariable y D también. Las demás palabras sí se pueden ir segmentando. Acá encontramos 4 palabras, que ya no las podemos dividir más, ¿no? Son monomorfemáticas. Suspendieron, sí podemos dividir la raíz con el morfema flexivo. Clases, también podemos dividir los flexivos de número. En, no se puede seguir dividiendo. Colegio sí, de también. 4, no podemos dividir esta palabra. Y provincia sí. Aquí encontramos 3 palabras monomorfemáticas. Entonces, observando, la alternativa B es la que tiene más palabras monomorfemáticas, ¿no? En la 5 la respuesta sería la B. En la pregunta 7 nos piden identificar que todas, ¿no?, las palabras de esta alternativa deben ser polimorfemáticas, deben ser divididas en más de un morfema. Sillón, por ejemplo, podemos dividir si, on, esta se puede dividir. En arenoso, que viene de arena, podemos dividir aren, os, o. ¿No? Y en platanar, que viene de plátano, podemos también dividir. Entonces la alternativa C es la que contiene todas las palabras polimorfemáticas. Por ejemplo, en la A, metal, no podemos dividir, perdiz tampoco. En la alternativa B, luz, no podemos seguir dividiendo. En la D, no podemos dividir quizás o no podemos dividir fe. En la E, porque y hoy no podemos, hoy no lo podemos seguir dividiendo, aunque porque sí, ¿no? Porque tiene de repente la forma de por más que podríamos dividirlo más. Pero aquí nos piden dividir las palabras, o encontrar palabras que sí, todas sean polimorfemáticas, y eso ocurre en la alternativa C. En la pregunta 20 nos piden identificar alomorfos. Recuerden que alo significa, ¿no?, significa diferente, diferentes. Entonces, en la alternativa C, nosotros encontramos que inquieto es una palabra que significa aquel que no permanece quieto, que no puede estar tranquilo, no es inquieto, tiene que estarse moviendo. In es un morfo. Recuerden que morfo es la forma como yo, a partir de ciertos sonidos, expreso el significado, en este caso de negación. Aquí la negación se va a expresar con el morfo in. Y en la palabra, hay otra palabra por aquí que aparece que es impaciente. Impaciente significa una persona que no tiene la paciencia, no tiene esa capacidad de permanecer
de repente esperando, ¿no? Paciente. Y en este caso, la idea de negación también está presente, al igual que en inquieto, pero el morfo no es el mismo, porque se está empleando un morfo distinto, uno que es con M y el otro es con N. Entonces, en estos dos casos encontramos morfos diferentes. Cuando hay morfos diferentes, se habla de alomorfos. ¿Por qué se dice que son de negación? Porque ambos expresan la idea de negación. Por eso la clave sería la C. La pregunta 8, bueno, la considero un poco, es de proceso, hay que trabajarla, hay que explicarla, ¿no? Tenemos la expresión, la mucama del hotel lavó las cortinas y limpió las telarañas con un plumero azulino. Alternativa A, los morfemas derivativos son 4. Vamos a ver, en la no encontramos morfemas derivativos. En la encontramos un morfema flexivo. Y ese morfema flexivo indica femenino. Recuerden que siempre son los de género. En el caso de mucama también encontramos un morfema que también va a ser flexivo. Del, pues no encontramos nada aquí. En hotel también es una palabra monomorfemática. En lavó encontramos un morfema flexivo. Vamos a escribirlo por aquí. En lavó encontramos un morfema flexivo. Y este morfema flexivo me está indicando tanto tiempo como modo, y a su vez también me está indicando de manera amalgamada la persona y el número. Entonces este morfema flexivo es amalgama. En las cortinas encontramos también nuevamente morfemas flexivos. Limpió, en limpió encontramos un verbo, la raíz sería limp, ¿no? Limpi. Y en o, este sería un morfema flexivo, también amalgama. En las, nuevamente un morfema de género, un morfema de número. En telarañas encontramos una palabra compuesta y un morfema flexivo. Con, no tiene variación. En un también encontramos que no varía. Plumero, sí encontramos una palabra derivada en plumero, de pluma. Sería el morfema derivativo. Y en azulino también. Entonces, los morfemas derivativos son 4, no es cierto. Solamente encontramos 2 morfemas derivativos, ¿no? In, son los 2 morfemas derivativos. Entonces esto no es cierto, ¿ya? No está bien. 6 son las palabras invariables. Ahora vamos a contar las palabras invariables. La sí varía, mucama sí varía, del es invariable, hotel no es una palabra invariable porque es un sustantivo, lavó tampoco es invariable, es un verbo, las tampoco, cortinas y es invariable, con es invariable. Recuerden que las invariables son las preposiciones como del, como con, y las conjunciones como y, también son los adverbios, pero aquí no podemos ver ningún adverbio, ¿no? Encontramos en total, entonces, 3 palabras invariables y no 6, como dice aquí. Hay alomorfos de plural. Bueno, el plural siempre está expresado por la S, ¿no? En las siempre es la S, el plural. Telaraña siempre es la S. En cortinas es la S, no encontramos ES. Como podemos ver, no hay alomorfos de plural, ya que todos son los morfos iguales, todos son S. La palabra hotel es polimorfemática, no, solo presenta un morfema, no la podemos seguir dividiendo. Y en la E presenta morfemas amalgamas, sí, en limpió y en lavó. La O indica tiempo, modo, y por otro lado también indica número y persona. Por eso la clave es la E. En la pregunta 12 nos piden también que reconozcamos los morfemas gramaticales o lexicales presentes en estas palabras. Por ejemplo, en hipofunción encontramos un prefijo, que ustedes saben que los prefijos siempre van a ser morfemas gramaticales y siempre van a ser derivativos. Este es un morfema derivativo, la 1 con la D. En médica encontramos un morfema gramatical que está al final, es un sufijo, pero la A está indicando género, género femenino, como sabemos médico y médica, médica también se acepta. Este es un morfema flexivo que indica género femenino, ¿no? Sería la 2 con la E. La 3 organizó, aquí vemos un morfema flexivo también porque está indicando tiempo, está indicando número y persona, y es amalgama porque solo una vocal o una unidad sonora está indicando esos 2
tipos de morfemas. Entonces sería la 3 con la B. En la 4, en Pedregal, pedr es la raíz, o también llamado morfema lexical, ¿no? Sería 4. Y por último, en Perdices, este morfema que está subrayado es el flexivo de plural, ¿no? Entonces la clave que corresponde a esta secuencia, a esta distribución de columnas, es la C. En la pregunta 3 nos piden reconocer procesos de formación de palabras. En la palabra radio, telefonista, encontramos la raíz radio, teléfono, otra raíz, ist, que sería un morfema derivativo, que indica a persona que trabaja en algo, ¿no? Hay dos raíces y un derivativo, esto es para síntesis. En sinvergüenza encontramos una raíz, sin, que es una preposición, recuerden las preposiciones son raíces, y vergüenza, que también es una raíz. Encontramos para síntesis y luego una composición. Dos raíces es composición. Y en piratería encontramos una raíz y un morfema derivativo, y esto sería una derivación. Entonces el orden sería para síntesis, composición y derivación, y eso haría que la respuesta D sea la correcta. Bueno, en la pregunta 16 nos piden formar nuevas palabras. Yo voy a formar una y ustedes ya me van a ayudar desde sus casas. Con es podemos decir niñez. Creé una palabra con es. Ustedes pueden decir otras, adultez, vejez. Con miento se me ocurre ahora aburrimiento. Aburrimiento, y ustedes pueden pensar una más. En ura podríamos decir blancura. Blancura, textura. En ista, artista. Artista. Los prefijos son los que van antes de la raíz, entonces podríamos decir antigas. En pos, de repente posgrado. Posgrado. En submarino. Y con supra, bueno, lo que hemos hablado hace pocas semanas, como suprasegmental. De esta manera podemos crear muy fácilmente palabras. Los invito a que ustedes también creen más, para de esa forma practicar con estos prefijos y sufijos que son derivativos y nos ayudan a crear nuevas palabras. Bien, muchachos, hemos terminado la clase, espero que les haya sido útil. Recuerden repasar y hacer ejercicios como el que hemos hecho. Practicar, crear nuevas palabras y estar un poco conscientes de cómo ellas se estructuran. Que tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien y sigan estudiando. Nos vemos.